Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es un privilegio para mí estar en este lugar, en Caucasia, por primera vez, y así verles y hablarles del reino de Dios. Dijo Jesús en una ocasión: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Buscando el reino de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo dijo que buscaran el reino de Dios. La humanidad a través de los siglos ha estado buscando el reino de Dios. A causa de eso, tenemos en la actualidad miles de religiones y sectas religiosas tratando de encontrar el reino de Dios, para que así las personas se sientan seguras y puedan estar tranquilos de que cuando mueran entran al cielo, porque toda persona desea ir al cielo y toda persona desea encontrarse con Dios y salir bien en el momento en que Dios lo llame a cuenta. Hay tantas personas que tienen tantas ideas con relación a el reino de Dios, a las cosas de Dios, que necesitamos realmente de parte de Dios palabra divina que nos dé a conocer cómo encontrar el reino de Dios. A través de las edades pasadas, Dios tomó cuidado de sus hijos para que sus hijos encontraran la entrada al reino de Dios. En una ocasión le dice a Nicodemo el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo pensaba en el reino de Dios como toda persona y quería entrar al reino de Dios, pero la entrada al reino de Dios tiene ciertos requisitos, los cuales han sido establecidos por el mismo Dios. No es asunto de pertenecer a una religión o secta religiosa y con eso ya estar en el reino de Dios. Nicodemo, como dice el mismo Señor Jesucristo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Cuando le habló del nuevo nacimiento, podemos ver que Nicodemo tenía religión más que muchas personas de la actualidad. No solamente tenía religión, la religión hebrea, la religión correspondiente a aquel tiempo para el pueblo hebreo, sino que también era el maestro de Israel. Un hombre preparado completamente con todo lo relacionado a teología. Pero
Jesús le dice que no está en el reino y que si quiere entrar al reino tiene que nacer de nuevo. Para Nicodemo y para todas las personas y grandes líderes religiosos de aquel tiempo, era algo chocante las palabras del Señor Jesucristo, porque todos ellos tenían religión, tenían conocimiento de las cosas de Dios, pero eso no bastaba, porque para entrar al reino de Dios se requiere cumplir con los requisitos establecidos por Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dice a Jesús, o le pregunta: ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo? Porque Nicodemo ya estaba entrado en algunos años. El hombre ya siendo viejo, ¿puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque el único nacimiento que Nicodemo conocía era el nacimiento a través de una madre. Ese era el nacimiento que él había obtenido en esta tierra, y de ese era el único del cual él conocía y podía hablar. Jesús le dice: lo que sabemos, hablamos. Nicodemo solamente sabía del nacimiento físico, y de eso le habló a Jesús cuando Jesús le habló de otro nacimiento. Por eso Nicodemo le dice: ¿puede acaso entrar de nuevo en el vientre y nacer de nuevo? ¿Y qué? Si la madre de Nicodemo estaba muerta, el problema era mayor. Y si estaba ancianita, también era un problema. Así es que era un problema para Nicodemo, como también ha sido un problema para todo ser humano, el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Algunos han pensado que perteneciendo a tal o cual religión o secta religiosa, con eso ocurre el nuevo nacimiento. O le dicen que ya entró en el reino de Dios, cuando lo único que han hecho es entrar a una religión o secta religiosa. Jesús conocía el mecanismo para entrar al reino de Dios, el cual toda persona necesita para entrar al reino de Dios. Ahora, el ser humano, los hijos de Dios, han descendido de Dios, han venido de la eternidad, de la dimensión divina, y el primer hombre, Adán, pasó a una dimensión que se llama la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, en donde obtuvo su espíritu, porque el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Obtuvo su espíritu en la sexta dimensión. Luego pasó a esta dimensión terrenal, en donde obtuvo su cuerpo físico, creado por Dios. Espíritu y cuerpo de Adán, creados por Dios. Luego de la caída, el ser humano, aunque sean hijos de Dios, que descienden de la eternidad de la séptima dimensión, no han podido pasar por la sexta dimensión para obtener su espíritu teofánico, que es el cuerpo del alma,
un cuerpo de otra dimensión. Así como usted tiene un cuerpo en esta dimensión, el espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión. Los hijos de Dios no han podido pasar por la sexta dimensión para obtener ese cuerpo teofánico, ese espíritu, y han tomado un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Han descendido a esta tierra y han obtenido un cuerpo físico formado, engendrado por la unión de un hombre y de una mujer. Y al nacer en ese cuerpo, los hijos de Dios han nacido con un espíritu temporero y un cuerpo temporero. Ambos, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, no son eternos esos cuerpos que han obtenido. Y por eso se requiere un nuevo nacimiento. Y para hacerse posible el nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo descendió a este planeta Tierra, el creador de los cielos y de la tierra, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el Verbo, la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Todo ha sido hecho, creado por Él, por el Verbo, por Dios en su cuerpo teofánico. Luego, Dios en su cuerpo teofánico descendió a este planeta Tierra y tomó un cuerpo físico, el cual había creado en el vientre de María. Creó en el vientre de María una célula, la cual se multiplicó célula sobre célula, hasta que formó el cuerpo que nació de la Virgen María, allá en Belén de Judea, llamado Jesús, el cuerpo físico de Dios, de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, para llevar a cabo el propósito divino de la redención de todos los hijos de Dios. Redimir es volver al lugar original. El Señor Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, como dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. El Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, para llevar a sus hijos de regreso a la eternidad, al lugar original, para así colocarlos en el programa creativo de creación para vida eterna. Por eso Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Se requiere un nuevo nacimiento, el cual lleva a cabo el Señor Jesucristo en y para cada persona, cada hijo de Dios que recibe su mensaje, su programa divino de redención, con el cual la persona obtiene el nuevo nacimiento y tiene entonces representación en esa sexta dimensión, en donde es dueño de un cuerpo teofánico. Un cuerpo teofánico es un espíritu de la sexta
dimensión, el cual usted y yo debimos obtener antes de venir a esta tierra, pero no pasamos por esa sexta dimensión para obtenerlo. Por lo tanto, se requiere nacer en esa dimensión, tener ese nuevo nacimiento, obtener ese espíritu teofánico, para así usted estar en el programa de creación, el programa creativo que le garantiza la vida eterna, el programa creativo que le garantiza un espíritu eterno y luego un cuerpo eterno. Para realizarse ese nuevo nacimiento en cada hijo de Dios a través de las edades, el Señor Jesucristo ha tenido un programa, el cual ha estado siendo proclamado a través de las edades del pasado y del presente, para que así ocurra el nuevo nacimiento en cada hijo de Dios y entren las personas al reino de Dios. Hemos visto que el nuevo nacimiento se opera en esa dimensión, la sexta dimensión, cuando la persona recibe el mensaje de redención, el mensaje que corresponde a su tiempo, a su edad, a través del mensajero de su edad. Porque a través del mensajero de la edad en que vive la persona, el Señor Jesucristo llama a cada hijo de Dios y opera en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona tiene ese espíritu de la sexta dimensión, ese espíritu eterno, ese espíritu teofánico, que en otros lugares en la Biblia, como en los Salmos, se le llama el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel es el espíritu teofánico de la sexta dimensión, que a usted le pertenece, pero no lo pudo obtener para venir dentro de ese espíritu teofánico antes de tomar ese cuerpo que usted tiene. Ni tuvo derecho, por causa de la caída, a obtener ese espíritu teofánico, y tampoco a obtener un cuerpo creado por Dios, eterno, para vivir eternamente. Solo hemos obtenido un cuerpo espiritual, un espíritu temporero del mundo, y luego hemos obtenido un cuerpo físico temporero también, mortal, corruptible, el cual ya sabemos que vino por papá y por mamá, a los cuales les estamos muy agradecidos, pero no pudieron darnos a nosotros un cuerpo eterno. Lo hubieran querido para nosotros, pero no pudieron hacer ese cuerpo eterno, porque ese cuerpo eterno viene por la palabra creadora de Dios. Así es que nos dieron lo mejor que pudieron darnos, por lo cual le estamos muy agradecidos y deseamos que ellos también vivan
eternamente en el cuerpo eterno que Dios le ha de dar a todos sus hijos. Ahora, hablando de ese espíritu teofánico que cada hijo de Dios ha obtenido, le pertenece y acampa en derredor de los que le temen. Cada hijo de Dios tiene un ángel. Ese ángel es el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Algún día, en el momento en que Dios, en su programa de la orden, determine la creación de cada cuerpo para cada hijo de Dios, cuerpo eterno, ese espíritu teofánico, ese ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende físicamente y los defiende espiritualmente. Por eso en algunas ocasiones los hijos de Dios dicen: yo pasé por tal y tal cosa y no sé cómo pude salir de ese problema. El ángel del Señor le defendió y lo sacó de ese problema, porque usted todavía tenía que estar en esta tierra viviendo, porque no se le había terminado el tiempo. Cuando llegue el momento de obtener el cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad, ese espíritu teofánico, para los que murieron en el pasado, obrará por la palabra de Dios que será hablada, obrará y se levantará con un cuerpo físico eterno en la resurrección de los muertos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta final, el mensaje final, la gran voz de trompeta, el mensaje que todos han estado esperando para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Los vivos escuchan primero la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, el mensaje que llama y junta a todos los elegidos en el tiempo final y los prepara para que el espíritu teofánico que ellos tienen esté preparado y prepare a cada escogido para la transformación de sus cuerpos. Ese es el espíritu teofánico el cual le ha ayudado y le ha abierto el entendimiento para que usted pueda comprender el tiempo que estamos viviendo y pueda usted ver las cosas de acuerdo al mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta. Porque usted tiene representación en la sexta dimensión. Usted tiene un ángel, el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel, ese cuerpo teofánico, ese espíritu que usted tendrá para vivir por toda la eternidad, está deseoso de entrar al cuerpo que usted tiene para transformarlo y así tener un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible para vivir. Usted, que es alma, con ese cuerpo teofánico que será el espíritu que usted tendrá para toda la eternidad, y usted vivir en un cuerpo físico inmortal, incorruptible, eterno, que no se pondrá viejo, que no se enfermará, que no tendrá los problemas que hoy en día
tenemos en estos cuerpos. Ese es el programa divino para todos los hijos de Dios. Él, a través de las edades del pasado, ya les dije que ha llamado a sus hijos, a sus escogidos, a través del mensajero de cada edad, con el mensaje de cada edad, y ha llevado a cabo el nuevo nacimiento. Han entrado al reino de Dios, han sido sellados en el reino de Dios para resucitar en el tiempo final. Y nosotros, en este tiempo en que vivimos, siendo un tiempo paralelo al tiempo de Jesús, le preguntaron a Jesús: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios a nosotros, a la tierra? Jesús le dijo: el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque allí estaba el Rey, allí estaba el Señor Jesucristo, y allí estaba en la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando se llega a la edad de la venida del Hijo del Hombre, el reino de Dios entre vosotros está. Por eso Jesús le dijo a los religiosos de aquel tiempo, le dijo a ellos: publicanos y rameras y toda esa clase de personas que para ustedes son despreciables, están entrando al reino de Dios primero, van delante en el reino de Dios, porque cuando recibían a Jesús y su mensaje, estaban entrando al reino de Dios que estaba en la tierra en esos días. Por eso, cuando aquel hombre que estaba en la cruz, muriendo cerca de Jesús, el cual estaba en la cruz también muriendo, y otro estaba también muriendo en otra cruz, uno de ellos le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre reconoció que Jesús era el Rey de Israel, que Jesús tenía un reino, y quiso entrar al reino de Dios. Jesús allí le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no tuvo que esperar muchos años, sino que recibió la palabra de promesa de labios de Jesús para entrar, para llegar al paraíso en el momento en que Él le dio esa palabra. Sin embargo, grandes religiosos de aquel tiempo que combatieron a Jesús, Jesús no pudo decir lo mismo de ellos, sino que le dijo a ellos, como también Juan el Bautista: ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de ese fuego? Porque la forma en que ellos creían para entrar al reino de Dios no estaba correcta. Por eso era imposible para ellos huir del fuego del infierno. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? El que le podía enseñar a ellos estaba allí.
Jesús de Nazaret, y le enseñó a Nicodemo, diciéndole que tenía que nacer de nuevo. Jesús conocía la forma, pero en aquellos días las grandes religiones, los grandes líderes religiosos pensaban que con pertenecer a su religión, con eso huían del fuego del infierno y entraban al reino de Dios. Pero Jesús dice que no era en esa forma. La forma correcta la tiene el Señor Jesucristo. Por eso Él vino y murió en la cruz del Calvario y preparó el regreso de los hijos de Dios al reino de Dios. Y en el tiempo final, un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida del Hijo del Hombre, el reino de Dios regresa a esta tierra conforme a su promesa. Porque la primera venida del Hijo del Hombre fue la venida del reino de Dios en medio del pueblo hebreo. Él dijo: entre vosotros está. Pero los suyos vino, y los suyos no le conocieron y no le recibieron. Recibiéndolo a Él, estaban recibiendo el reino de Dios, pero no lo comprendieron en esa forma, porque ellos no comprendieron que Él estaba llevando a cabo la edad del reino, la edad de la piedra angular, la edad de la piedra que los edificadores desecharon. Esa edad es la edad del reino. Y cuando viene esa edad en medio de los seres humanos, ha llegado el reino de Dios. Tenemos la venida del reino de Dios para el tiempo final en la visión del monte de la transfiguración. Pues el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en el reino de su Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y pagará a cada uno según fuere su obra. Viene para dar la recompensa según fuere la obra del ser humano. Y viene en su reino. La segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo en su reino. Por lo tanto, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, el reino estará sobre la tierra. Nuevamente, por segunda vez, en medio de los gentiles primeramente, y luego pasará el reino de Dios a los hebreos. En el monte de la transfiguración tenemos la visión de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Cuando Jesús subió con Pedro, Jacob y Juan al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol, porque el profeta Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Allí en el monte de la transfiguración, el Señor, con su rostro como el sol, está en ese símbolo, en esa visión, mostrando su segunda venida. Y en sus alas traerá salud, dice el profeta Malaquías. Ahí en el monte de la transfiguración, siendo la visión
de la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino, cuando vemos las alas del Señor, dice la Escritura, y apareció a cada lado Moisés y Elías hablando con él. La venida del Hijo del Hombre en su reino es con el ministerio de Moisés y Elías como las dos poderosas alas ministeriales para traerle salud, traerle salvación en el programa de redención a los hijos de Dios, para salir volando de esta dimensión terrenal a una dimensión celestial. Por lo tanto, es necesario ver la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino, con sus alas, con el ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio en el cual están representados los vivos y los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo están representados en Moisés, porque Moisés murió, fue sepultado por el arcángel Miguel y luego apareció en el monte de la transfiguración. Y los vivos están representados en Elías, porque Elías ascendió al cielo sin ver muerte y apareció en el monte de la transfiguración. Él ascendió al cielo en un carro de fuego, en lo que hoy en día le llaman un platillo volador. Así es que el ministerio de Moisés y Elías, representando a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo, estará ministrando la palabra en la venida del Hijo del Hombre para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Por eso dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. El ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, para llamar con gran voz de trompeta a todos los que están vivos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos, y también para beneficio de los muertos en Cristo, que necesitan la gran voz de trompeta, la trompeta final, que es la voz del Hijo de Dios, para poderse levantar en la resurrección de los muertos. Porque dijo Jesús, he aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Se levantarán en la resurrección de los muertos, y los vivos serán transformados en el tiempo final, luego de la resurrección de los muertos. Para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, se requiere la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. ¿Y dónde junta el Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a sus escogidos con gran voz de trompeta? Los junta, los llama y los junta, los coloca en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre, entre vosotros está. La humanidad está buscando el reino de Dios, porque todos quieren entrar al reino de Dios. Todos quieren ser resucitados si han muerto, y si están vivos, quieren ser transformados. Es necesario entonces que escuchen la gran voz de trompeta
y sean recogidos y colocados en el reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre, porque el reino de Dios entre vosotros está. Entre vosotros está para ser reunidos en el reino de Dios y sellados con el sello del Dios viviente por el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene, que sube de donde nace el sol, de donde nace, de donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia, trayendo salud en sus alas, en el ministerio de sus ángeles, de Moisés y Elías. Ese ángel mensajero, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, dar testimonio de toda la revelación apocalíptica, dar testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, llamando y juntando en su reino a todos los escogidos y sellándolos con el sello del Dios vivo para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, para regresar a la eternidad de donde somos todos nosotros. Y regresaremos a la eternidad con un espíritu para toda la eternidad, que es ese cuerpo teofánico. Y regresaremos a la eternidad con un cuerpo físico, inmortal, incorruptible, para toda la eternidad. Así es que nuestro regreso es un regreso de regocijo, lleno de alegría, de felicidad, porque estamos regresando a la casa de nuestro Padre Celestial. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero Él fue a preparar lugar para nosotros. Él fue a preparar lugar, a llevar a cabo el nuevo nacimiento que nosotros necesitábamos. Y conforme a su programa, Él ha estado haciendo posible ese nuevo nacimiento desde los primeros hasta nosotros los postreros, desde el oriente, la tierra de Israel, hasta el occidente, la tierra de América, en la cual nosotros vivimos, y somos privilegiados en vivir en América, porque es la tierra, el continente que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, colocándolos en su reino. Somos privilegiados en ser americanos. Hay norteamericanos, hay centroamericanos, hay suramericanos, y aún en el Caribe, al estar en el área de América, también están incluidos los escogidos, los hijos de Dios, que viven en esa área como parte del occidente. Y la promesa para el occidente es como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel en su primera venida, y se muestra en el occidente, se revela,
se manifiesta en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre está prometida, su segunda venida para el occidente. Por esa causa, nosotros somos occidentales, porque la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino es para llamar con gran voz de trompeta a sus escogidos, y Él tiene que venir al lugar en donde estén los escogidos, y los escogidos tienen que estar en el lugar en donde Él cumpla su segunda venida. El occidente es el lugar nuestro, y el occidente es el lugar de la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo. La venida del reino de Dios en el occidente. Buscad el reino de Dios primeramente. En cada edad había que buscar el reino de Dios en la edad y lugar y mensaje y mensajero correspondiente a ese tiempo. Hoy nos ha tocado a nosotros la bendición y el privilegio de vivir en el continente que tiene la promesa de la venida del reino de Dios, para que todos los que están buscando el reino de Dios sepan que el reino de Dios entre vosotros está en el occidente, para que todos le puedan encontrar y puedan entrar al reino de Dios y recibir las grandes promesas de la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos. Buscad primeramente el reino de Dios, dijo Jesús. La humanidad está buscando el reino de Dios, buscando el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está. Cada hijo de Dios en este tiempo final, conforme a las promesas divinas, mesiánicas, de la venida del reino de Dios, en el tiempo final, en el occidente, en este tiempo, nosotros podemos decir, estábamos buscando el reino de Dios y ya hemos encontrado el reino de Dios, porque el Hijo del Hombre dijo que vendría con sus ángeles en su reino, y Él, conforme a su promesa, ha hecho lo que Él ha prometido, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en su reino, y estamos en el reino de Dios. Hemos sido llamados al reino de Dios con gran voz de trompeta, y hemos sido sellados en el reino de Dios con el sello del Dios viviente, porque estábamos buscando el reino de Dios. Hoy en día podemos decir, eso era lo que yo estaba buscando, el reino de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y pasen todos muy buenas noches. Será hasta una próxima ocasión. Con ustedes,
Miguel Bermúdez Marín para continuar o concluir su mensaje, ya que me dio la oportunidad de traerle este saludo a ustedes de parte del reino de Dios, de parte del Señor Jesucristo y su reino. Dios les bendiga y Dios les guarde.